durazno, les invitamos a unirse para juntos adorar al Señor, Amén. darle la gloria al Señor. Qué lindo, tuvimos un tiempo de oración y ahora comenzar a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, los que están presentes y los que están en las redes sociales puedan ser bienvenidos para adorar y alabar al Señor. La lectura bíblica de hoy está en Romanos 8, 18 al 30. Y dice así la lectura bíblica. Romanos 8, 18 al 30. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 18 al 30, versículo 20 dice lo siguiente: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, la aplique a nuestros corazones. Hemos estado leyendo Romanos 8, del versículo 18 al 30 inclusive. Ahora a prepararnos a escuchar la palabra.
está a cargo de nuestro hermano Oscar. Adelante, Oscar. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor José. Gracias. Adelante. Hermanos en Cristo, manada pequeña, como siempre les digo, de Templo Calvario Durazno, el gozo enorme para mí y el privilegio que el Dios de las Escrituras en su nombre y mediante el Espíritu Santo, un pecador arrepentido, pueda estar hablando y hablándome primeramente, porque sería imposible poder dar un mensaje si primero no ha de hablarme y ha de hacer justicia en mí mismo, para testimonio que sea gloria al Dios de las Escrituras, al cual sirvo y hemos de servir. Amén. Hemos estado juntos aprendiendo y me he gozado en el libro de Romanos capítulo 8, y para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto del capítulo 8 versículo 1, habíamos visto la pregunta: si sigo quebrantando la ley de Dios, ¿seguirá Él perdonando? Y como respuesta nos dejaba que estamos bien con Dios, que no tenemos ninguna condenación, que estamos bien en Cristo, que somos libres de la ley, que somos beneficiados con la vida impecable de nuestro Salvador. Amén. Luego teníamos la segunda pregunta: si estamos condenados a vivir una vida perpetua en derrota hasta que muéramos. Y la respuesta es que podemos vencer si nos apoyamos en el Espíritu Santo. Debemos andar mediante el Espíritu, llevando el paso del Espíritu, decíamos en aquella oportunidad, mediante su guía y permaneciendo bajo su control. Somos libres en el Espíritu, entonces, siendo liberados de la esclavitud del pecado y siendo siervos del Dios vivo. Amén. ¿Tengo alguna razón para creer que Dios me seguirá aceptando y nos seguirá aceptando? Nos preguntábamos, y la respuesta era: sí, somos miembros de la familia de Dios. Tenemos una nueva intimidad con Dios. Oh, sí. El testimonio del Espíritu Santo en la afirmación a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Debemos de tener entonces una nueva actitud hacia el sufrimiento. En el mismo grado en que participemos de los sufrimientos de Cristo, nos deleitaremos en su gloria. Hasta ahí, mis queridos hermanos, veníamos trayendo el estudio que juntos veníamos caminando y aprendiendo. Hoy nos tocan dos preguntas, si Dios nos permite, y como ha leído Pastor José, del versículo 18 al 30 del capítulo 8, se han de ir desarrollando, si Dios nos permite, las dos preguntas. Las mismas son: ¿estoy diseñado para el fracaso y la frustración? ¿Estamos diseñados para el fracaso y la frustración, mis queridos hermanos en Cristo? Y luego la segunda pregunta: ¿me protegerá Dios de mí mismo? ¿Nos protegerá Dios de nosotros mismos? Saben, mis queridos hermanos en Cristo y amigos, como ha leído el Pastor José del versículo 18 al 30, cuando tenemos problemas y tribulaciones en nuestra vida, a veces es difícil que podamos evitar el desaliento que nos pueda venir. Confiamos en Dios, pero nos preguntamos muchas veces en este transitar terrenal que tenemos, el porqué de tanto dolor que nosotros y los que nos rodean deben de soportar. A nosotros, los seguidores de Jesucristo, es común que tengamos y debamos en muchos de los casos pasar por tribulaciones. Esas tribulaciones, vamos a ver más adelante, también pueden venir acompañadas de dolor que traen causa y efecto, y a veces ese dolor es también llevado a nuestros seres queridos, a nuestra familia. En esos momentos puede, mis queridos hermanos en Cristo, que no disfrutemos de una profunda paz interior mientras transitamos esas tribulaciones, a pesar de que no hemos abandonado ni debemos abandonar nuestra fe. Es entonces cuando necesitamos
asimilar las verdades proclamadas en Romanos, capítulo 8, del versículo 18 al 25, donde Pablo describió el mundo creado, primero como si estuviera en una espera anhelante. Así dice el apóstol Pablo: esperamos anhelante y luego con dolores de parto. Qué hermoso ejemplo pone y manifiesta y deja de manifiesto el apóstol Pablo en las Escrituras, cual un pintor que en su lienzo puede plasmar lo que va a decir. El apóstol Pablo habla cual madre que espera anhelante la venida de su hijo para luego afrontar los dolores de parto. Pero luego vamos a estar viendo esos dolores de parto traen el gozo de la venida de lo que se espera, de ese niño que ha de venir. ¿Cuánta mamá luego de traer su primer niño me han comentado y he sentido? Han hablado con su padre de no traer más niños. Sin embargo, luego de tener el gozo y ese niño traer la alegría a la familia, cuando Dios los permite pueden traer para la gloria de Él y para bendición de su familia muchos niños más. Esperamos anhelantes, dijo el apóstol Pablo. Pablo fue capaz de ser completamente optimista en medio del dolor y la persecución, porque él centraba sus pensamientos en la maravillosa eternidad que espera a los hijos de Dios. Amén. Vamos a leer para poder instruirnos mediante la palabra. Le voy a pedir a mi hermano Emilio que pueda leer del versículo 18 al 21, allí del capítulo 8 de Romanos, nos puede estar leyendo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es el que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias, mi hermano en Cristo. Vamos a pedirle al pastor José que pueda estar orando por el mensaje y vamos a desarrollar entonces la palabra. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias porque ha llegado la hora de abrir tu palabra. Gracias, Padre. Pero Padre, nosotros oramos para que tú abras nuestro entendimiento. Amén. Sí, Padre. Y el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Y esta tarde podamos comprender, ver tu palabra, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás preparando. Señor, no queremos verlo, queremos creerlo. Amén. Y queremos saber que tú estás obrando en favor de tu pueblo, de tus hijos. Llenos aquí, Padre, para recibir tu bendición en esta tarde. Padre, bendice a mi querido hermano. Úsale grandemente, que tu palabra sea presentada con claridad y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Nos encomendamos en tus manos, agradecidos a ti por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, pastor José. Como hemos escuchado la lectura, después de declarar Pablo en las Escrituras que nuestro dolor es casi nada, cuando se debe comparar, y lo debemos de comparar con nuestra gloria eterna, Pablo personificó al mundo creado como algo que espera en puntillas, dice. Así dice el Nuevo Testamento parafraseado en inglés. Espera en puntillas el día en que nosotros, los humanos, nos convertiremos final y plenamente en hijos de Dios. Usando la figura literaria de atribuir pensamiento y sentimiento a la naturaleza, Pablo dijo que la creación
no optó por ser como es. Mire qué manifestación de Pablo, lo que nos deja escrito. Qué triste en su manifestación lo que dice Pablo. La naturaleza no optó por ser como es. Dice, tan caracterizada por el desastre, como lo vemos, por la crueldad y el sufrimiento. Esto ha llevado a que el ser humano mismo lleve muerte a su propia generación de seres humanos, como a la naturaleza misma. Una naturaleza, como vemos, totalmente destruida, tan caracterizada por el desastre, la crueldad y el sufrimiento. ¿Y saben qué? Es así debido a la sentencia de juicio de Dios que hizo a la naturaleza. Hizo a la naturaleza una sentencia de juicio, una vara de disciplina para los pecadores. Mire qué enseñanza nos deja. Mediante la naturaleza que nosotros mismos, los seres humanos, hemos estado destruyendo y seguimos destruyendo, pasa a ser una vara de disciplina para nosotros los pecadores. Quienes hemos de sufrir día a día por la destrucción de la naturaleza, lo estamos pagando y lo debe de pagar la humanidad misma. Pero Dios planifica un día cuando toda esa frialdad que estamos viviendo será erradicada y este gran acontecimiento del tiempo del fin tendrá en lugar en estrecha conexión con nuestra nueva comisión que tenemos y que hemos de tener. Sí, hemos de tener y vamos a tener una nueva comisión como criatura de Dios creada para ser sus vicegerentes en la tierra. Eso hemos de ser. Sí. Vamos a ser vicegerentes de Él en la tierra. Esa es la esperanza que hemos de tener, por la que hemos de vivir, por la que hemos de caminar. Es interesante notar que Pablo describió el mundo natural como un mundo que sabe lo que los científicos empiezan a conocer ahora. Hoy muchos antiguos agnósticos dicen que la tierra y la vida que hay en ella se parecen cada vez menos al producto del puro azar como sentimos nosotros hace muchos y tantos años. Lo que pudimos realizar, al menos un estudio de ciclo básico, podemos ver cómo los mismos científicos y estudiosos dictaban nuestro nacimiento de un mono, de un chimpancé. Hoy la biología y la ciencia han dejado de manifiesto mediante el ADN la negativa del nacimiento del hombre de esa manera. Pero hemos tenido también, ¿saben qué? Desarrollo científico basado en la física y la biología. Las asombrosas complejidades que se descubren en esas disciplinas, ¿saben? Señalan un diseño original que a todas luces pensó en la vida humana desde el mismo principio. Estos agnósticos hoy cada día más se están dando cuenta por los descubrimientos que Dios permite de cómo fue creado el ser humano y todo lo que en él habita. ¿Saben? Ellos le llaman a esto, esta comprensión, la llaman ellos el principio antrópico. Yo estuve leyendo lo que ellos le llaman hoy el principio antrópico. ¿Saben? Esto es nuevo para ellos, pero no para nosotros. No es nueva para nosotros, los cristianos, los que tenemos lectura de la Biblia. Lo sabemos por las Escrituras y esperamos con entusiasmo el tiempo en cuanto Dios restaure la gloria original de la creación. Amén. Y saben, vamos a leerlo. Voy a pedirle a mi hermano Fernando que pueda estar buscando allí en el libro de Hechos, en el capítulo 3, del versículo 19 al 21. Y déjenme decirle algo antes de que el hermano lo lea. Lo que vamos a leer en este capítulo 3 es el segundo discurso que hizo Pedro en el pórtico de Salomón.
Es el segundo discurso que él hacía. ¿Y saben qué? Es importantísimo porque era el primer milagro que se realizaba en el tiempo de la iglesia. Era la sanación a un cojo que allí se realizaba, y aquel pueblo, el pueblo de Dios asombrado, se realizaba preguntas si esa sanación había sido realizada por Pedro, y Pedro le dijo: no soy yo quien la realizó, no la puedo realizar. Y le había dicho a aquella persona: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Lo sanó. Amén. Amén. Hoy lo sigue haciendo el Dios de las Escrituras en su voluntad. La importancia entonces de este segundo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, hablándole allí a los varones de Israel, y el primer milagro que se realizaba en el tiempo de la iglesia. Y del versículo 19 al 21, que no es de importancia, mi hermano, nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Amén. Amén. Cristo, gracias, amén. Hasta el día de hoy, la Escritura sigue pidiendo a aquellos que no conocen al Dios de las Escrituras, le sigue hablando como Pedro manifestaba allí en el pórtico de Salomón: arrepiéntanse, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, Amén. para que luego, como lo hizo en nosotros, puedan venir tiempos de refrigerio. Así lo seguimos pidiendo hoy en el nombre del Dios de las Escrituras, del Dios Trino. Arrepiéntanse y conviértanse de su naturaleza, conviértanse de vuestro pecado. Dice, para que luego pueda ser enviado Jesucristo mediante el Espíritu Santo a nuestras vidas. Dice, del bendito Salvador, que es necesario, lo dice la Escritura, que se encuentre en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que están por venir, de las que habló Dios, dice la palabra, por boca de sus santos profetas, y las hablamos hoy nosotros, manifestando que Cristo viene a buscar a su iglesia y que la venida Amén. de Cristo está cerca, que se arrepientan. Dice, de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Estamos con dolores de parto, mis queridos hermanos, en Cristo y amigos. La tierra está con principio de dolores de parto. Esto lo podemos ver. Allí en el Nuevo Testamento, en las señales antes del fin, se han ido cumpliendo en su mayoría. Se encuentra el mundo devastado, con pestes, con enfermedades, con terremotos. Hemos visto lo que ha hecho mundialmente la pandemia, pero aparte de la pandemia hemos visto también que sin la pandemia el ser humano, a causa del pecado, ha causado muerte y sigue causando muerte, sin la necesidad de que lo muestre la pandemia. La pandemia solo es visible para que podamos ver lo que está pasando, pero basta con solo ver los informativos y nos da tristeza a nuestro espíritu y a nuestra alma, ver cómo nosotros, los seres humanos, entre nosotros mismos nos estamos destruyendo familias a causa del pecado, dando la vida a seres humanos que solo Dios es el dueño de dar y de quitar la vida. ¿Saben? Estamos con dolores de parto, pensando aún en términos del sufrimiento universal que hay al presente. Pablo describió un universo y un pueblo redimido con dolores de parto. Vamos a pedir al pastor José que nos pueda allí refrescar un poquito para dar lectura a esto que hemos manifestado, el versículo 22 al 24 del capítulo 8 de Romanos. Versículos 22 al 24. dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Amén. Amén. Saben, el mundo creado gime como si tuviera dolores de parto porque dará a luz algo importantísimo. No solamente la venida del bendito Salvador, el Hijo de Dios, ha de dar a luz, sino ha de dar a luz nuevos cielos y nueva tierra. Y vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura allí, mis queridos hermanos, en Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 1 al 4, para ver lo que hemos de tener y lo que hemos de esperar mediante la fe. Vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, dice. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amén. Qué promesa la del Dios de las Escrituras para sus hijos. El mundo está con dolores de parto, pero hemos de tener cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice la palabra, donde Él enjugará toda lágrima de nosotros. Y ya allí no podremos vivir como lo vivimos hoy en día, con llanto, con dolor, con prueba, con tribulación, con angustia. Porque saben, porque Él será nuestro Dios. Él será, y su gloria será, como dice la Escritura, la que nos alumbre. Él será quien inclusive nos dé el amor cual ya nos ha dado entregando a su Hijo. ¿Saben? Nosotros también gemimos mientras esperamos nuestros nuevos cuerpos, y tenemos buenas razones para esperar con gran expectativa. Ya hemos recibido las primicias del Espíritu. Ya hemos recibido las primicias del Espíritu. Amén. La palabra en particular que usó Pablo aquí es una fuerte metáfora que él usa, la cual va más allá de la idea de un pago inicial. Ese pago inicial que se dicta allí en el libro de Levítico, cuando con mis hermanos en Cristo habíamos estudiado el Antiguo Testamento, y se refiere allí en Levítico a las primicias, que es la entrega que se hace y que se hacía de la primer cosecha a Dios. Esto va más allá de la idea de un pago inicial, igual que las primicias que se ofrendaban en Israel, como les dije, y esto es una muestra de lo que viene en la cosecha plena para nosotros, que somos sus hijos. Es un goce anticipado de lo que nos espera. Es por eso que podemos cantar un viejo himno que decía: el cielo parecía un lugar lejano, hasta que Cristo mostró una sonrisa. Ahora dentro de mi alma ha comenzado y durará por toda la eternidad. Sí, amén. Mis hermanos en Cristo, el cielo parecía un lugar lejano para la humanidad. Ya no lo es. Cristo, quien vino a caminar la tierra y a llevar todo nuestro pecado, fue el que murió por nosotros, cumpliendo lo que el Padre le había mandado. ¿Y saben qué? Fue muerto, crucificado, fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día. Amén. Para darnos la vida eterna y dar cumplimiento a la promesa que es la que hemos de esperar adelante. Sí, el cielo ya no es más un lugar lejano. Hasta que Cristo mostró la sonrisa siendo vencedor al diablo, a Satanás,
vencedor al pecado y a la muerte. Y ahora dentro de nuestra alma, como dice este viejo himno, ha comenzado y durará toda la eternidad esa alegría como la del bendito Salvador triunfando al diablo, esperando su gloriosa venida. Todas estas maravillosas verdades, cuando las comprendemos y las creemos, no solo debemos de comprenderlas a las verdades bíblicas que es Cristo, debemos de creerlas por medio de la fe. Cambian nuestra actitud y deben de cambiarla hacia nuestro sufrimiento. Esto siempre llama la atención a quien no conoce el Evangelio, cuando podamos manifestar que debemos y deben de cambiar nuestras actitudes que tengamos hacia el sufrimiento, porque ellos no lo entienden. Nosotros sí hemos de entenderlo. Deben de cambiar nuestras actitudes hacia el sufrimiento que podamos tener y que Dios permita que tengamos. Lo que hemos aprendido a decir a Padre, como manifestábamos con anterioridad, papito, y tener una relación cariñosa con nuestro Padre, estamos seguros que Él nos ha diseñado para la gloria y que el sufrimiento es una forma de prepararnos para ese fin. El sufrimiento que hemos de tener y que podamos pasar en esta vida terrenal es para que Él nos prepare para el fin por el cual nos ha diseñado y nos ha llamado. Amén. Para su gloria. Amén. Habiendo gustado de su bondad, esperamos con ansia y con una esperanza que las Escrituras la caracterizan y le dicen el anhelo ardiente. La llaman anhelo ardiente. Como conclusión a esta pregunta, si estamos diseñados para el fracaso y la frustración, podemos decir como respuesta que hemos sido diseñados para la gloria de Dios. Amén. Que debemos de esperar y esperamos adelante su venida, optimistas en medio del dolor, la persecución o prueba que podamos tener. Estamos sí con dolores de parto y el mundo está con dolores de parto. Toda la creación gime, pero nosotros también, que tenemos las primicias, decía, del Espíritu, entonces debemos esperar la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque con esperanza fuimos salvos. La segunda pregunta para el día de hoy es, ¿me protegerá Dios de mí mismo? Sí. ¿Nos protegerá Dios de nosotros mismos? Sí. Allí en el capítulo 8, en el versículo 26, del 26 al 30 del libro de Romanos, nos habla y nos dice la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. 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 Consciente, mis queridos hermanos en Cristo, de nuestras debilidades, de nuestras incoherencias y repetidos fracasos, sabemos que a menudo somos nosotros mismos nuestros peores enemigos, como lo he dicho y lo he manifestado. No tenemos que buscar otros enemigos, sino nosotros mismos por nuestra naturaleza. Pero ¿saben qué? Recibimos una gran ayuda de parte de Dios de las Escrituras. Recibimos ayuda en nuestras oraciones. Una de las áreas donde se ven nuestras grandes debilidades es en nuestra vida de oración. Mis queridos hermanos, necesitamos, y en mi clamor, una iglesia que ore juntos, que estemos orando juntos. Hay carencia en el mundo por lo poderoso de la oración, en el cual el bendito Salvador Jesucristo, hasta en los últimos momentos de ser llevado y entregado,
Por causa del diablo se dormían sus discípulos. Hoy necesitamos una iglesia que ore, porque una iglesia orando junta es una iglesia sana. El pastor, evangelista y predicador famoso N. Moody, acompañando a unos visitantes en su iglesia, en un lugar de frío y de nieve, le dijo: vengan que les voy a mostrar cuál es la calefacción de mi iglesia. Allí llevó a quienes les acompañaban y abriendo un pórtico, les abrió y les mostró que la calefacción de la iglesia eran todos los seguidores de Jesucristo, doblando sus rodillas, orando. Amén. Esa es la calefacción, ese es el poder de Cristo para nosotros y para la iglesia junta. Amén. Orando, intercediendo por este mundo, por aquellos que necesitan ser salvos. Necesitamos, hermano, una iglesia que ore junta. Lo poderoso de la oración, necesitamos hermanos y hermanas orando. Y aquí viene la pregunta. Quizás usted pueda decir: yo no sé orar, yo tengo miedo de orar. Recibimos ayuda mientras oramos. Una de las áreas, decía, donde se ven nuestras debilidades es en nuestra vida de oración. Incluso cuando oramos estamos llenos de emociones conflictivas. Mientras conversamos con Dios nos pasan por la mente pensamientos egoístas e inclusive pensamientos impuros. ¿Sabe? Otras veces no sabemos lo que podemos pedir, no sabemos qué pedirle a Dios, y puede que estemos tan enfermos y agotados que no podamos más que decir: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, por favor, Señor, ayúdame. Qué tranquilizador es saber que Dios entiende y que su Espíritu se asegura de que nuestras oraciones sean aceptables y eficaces. Vamos a pedirle a mi hermano Emilio para que en el versículo 26 y 27 nos pueda dar lectura. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. Gracias, mi hermano en Cristo. Amén. El Espíritu Santo es quien gime con nosotros mismos, y esos gemidos aparentemente no tienen palabra. A medida que obra para purificarnos en preparación para la eternidad, limpia y modifica nuestros pensamientos Amén. Y deseos, y se los presenta a Dios mediante esos gemidos. Qué importante la ayuda del Espíritu Santo. A no temer, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, orar. A no temer a orar. No se necesita mucha palabrería, como decía el bendito Salvador, para orar con Él y para hablar con nuestro Padre. Simplemente se necesita doblar las rodillas y poder en forma sencilla entregar el corazón a Él, poder agradeciéndole primeramente por lo que ha hecho y hará en nuestras vidas, y poder clamar a Él y pedir por la iglesia en el mundo y pedir por todos aquellos que necesitan. Amén. Mis queridos hermanos, escrito, el Espíritu Santo es quien presenta nuestra oración a Dios Padre. El Padre, quien conoce perfectamente nuestros corazones, recibe las oraciones modificadas y las contesta. Tal vez Pablo estaba pensando en el ministerio intercesor del Espíritu Santo cuando escribió la doxología allí en el libro de Efesios. Vamos a pedirle a mi hermano Fernando que lo pueda leer. Efesios 3:20, cuando él estaba pensando en el ministerio intercesor, decíamos, del Espíritu Santo, cuando escribió la doxología de Efesios 3:20. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. 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 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace como intercesor, según el poder que actúa en nosotros. El poder del bendito Salvador en nosotros. Entonces podemos confiar en que Dios obrará todo para bien en nuestra
nuestras vidas. Todo para bien en nuestra vida. También es de consuelo, mis queridos hermanos en Cristo, que aunque puede que metamos la pata y fracasemos, Dios interviene en nuestras circunstancias para cerciorarse de que se cumplan los propósitos que tiene con nosotros. Amén. Quizás no podamos escapar, meter la pata, como dije, sencillamente y fracasar, pero ¿sabe qué? Sépanlo. El Dios de las Escrituras va a intervenir en nuestras circunstancias para Él cerciorarse de que se cumplen y se cumplan los propósitos que tiene con nosotros. Vamos a leerlo. Allí en el libro de Romanos, vamos a pedirle al pastor José, del versículo 28 al 30, nos va a hablar de lo que le estoy manifestando. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Gracias, pastor José. En estos versículos los pensamientos de Pablo incluyen las eternidades. Desde la eternidad anterior a que empezara el tiempo hasta la eternidad posterior. Amén. Al final del tiempo. En la eternidad pasada, Dios tomó una serie de decisiones. Y mire qué importante. En la eternidad pasada, Dios tomó una serie de decisiones. Si el cómo existe, es porque Él quiso que existiera. Es porque el Dios de las Escrituras quiso que existiera. Vivimos como seres que reflejan su imagen porque Él lo quiso así. El Dios de la Escritura quiso que vivamos como seres que reflejan su imagen. Somos salvos de nuestro pecado y estamos destinados para su gloria porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos escogió como pueblo especial suyo. Esto debate y contrarresta a los religiosos de tanto tiempo y de larga existencia, cuando podemos leer allí en el libro de Efesios del capítulo 1, del versículo 4 al 5, lo que le estoy diciendo, cuando no es que nosotros busquemos a Dios y lo he manifestado. Allí en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, vamos a dar lectura a este gran privilegio que nos da el Dios de las Escrituras. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Santo significa ser apartado por Él del sistema de este mundo para servirle. Y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. En el versículo 5 luego nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Solo según su gran voluntad, Él nos elige. Él nos elige de la anterioridad de los tiempos para su gloria, para que seamos sus hijos, para que le sirvamos. ¿Saben qué? La voluntad eterna de Dios es la razón de nuestra existencia y la base de nuestra salvación. ¿Y saben qué? Él no va a permitir, el Dios de las Escrituras, que nada impida la voluntad que Él tiene con nosotros. Que nada impida la voluntad que Él tiene. Ni las estratagemas del diablo, ni las estrategias de sus enemigos, ni siquiera la metida de pata y los fracasos que podamos tener como hijos suyos van a impedir que se cumpla lo que Él tiene con nosotros. Por tanto, según Romanos, allí en el capítulo 8, versículo 28, es cierto, amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son y somos llamados. Dios interviene cuando es necesario
en nuestras vidas para Él cerciorarse que los propósitos que tiene con nosotros se cumplan. No se preocupen, mis queridos hermanos en Cristo. Si usted está en su casa, no es casualidad. La casualidad no existe para los hijos de Dios. Pero si usted ha de dar el camino, pecar significa dar el blanco. Si ha de dar el blanco y es el propósito de Dios, lo va a corregir y lo va a encaminar. Y se va a cumplir el propósito de Dios Padre en su vida. Él no lo va a abandonar como hacemos nosotros en nuestra naturaleza egoísta, abandonando familia y teniendo el mundo y cometiendo errores como se comete. Él no. En todas las circunstancias de la vida se propone hacernos crecer en Cristo. Él se propone hacernos crecer en Cristo. ¿Y saben qué? Allí en Efesios del capítulo 4, del versículo 14 al 19, le voy a pedir a mi hermano en Cristo, Fernando, que pueda leer, nos va a dejar de manifiesto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera del todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Gracias, mi hermano en Cristo. La palabra nos habla acá y nos pide y nos dice y nos enseña que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Estamos viviendo los postreros tiempos de la iglesia. Estamos viviendo la apostasía de la palabra. La Escritura dice que escudriñemos la Escritura, que veamos su palabra. Para eso tenemos que crecer. No podemos seguir siendo niños fluctuantes que vayan como las ondas del mar de un lado para otro. Nos dice la palabra y nos enseña. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, de aquel que es la cabeza, la piedra angular, la roca, la sombra, que es Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, dice, por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, podamos recibir, dice, su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestro cuerpo no puede funcionar indudablemente, no funciona bien si tenemos parte de nuestro cuerpo que andan mal. De la misma manera debemos como iglesia funcionar todos juntos, unidos, unánime. Como dice también la palabra, creciendo juntos, funcionando juntos como cada parte de nuestro cuerpo, en un todo, para poder ir creciendo y edificándonos en amor. Así debe marchar la iglesia de Jesucristo. Debemos de protegernos juntos, marchar juntos, crecer juntos, en amor. Nadie puede venir a Jesucristo, mi querido hermano, limpio. Nadie puede venir al bendito Salvador, ni has de venir, querido amigo, limpio. Debes de venir bajo tu naturaleza y debes de venir sucio, siendo pecador, para así arrepentirte y poder recibir a Cristo como Salvador. Junto a la iglesia de Jesucristo, entonces, debe de crecer y edificarse en amor. No debemos andar como otros gentiles que andan en las vanidades de su mente. No se puede. Conversaba con Pastor José y un hermano en Cristo, Emilio, y le decía, la Escritura poderosa dice que Dios no acepta la mezcla. El Dios de las Escrituras, santo y puro, no acepta ni de ninguna manera acepta la mezcla de quien elige viviendo con el mundo.
viviendo con las cosas del sistema del mundo. El Dios nuestro de las Escrituras es tan celoso y es tan poderoso que le va a hacer saber y le va a hacer sentir que lo ha elegido como su hijo, pero Él no quiere que se mezcle con el mundo. Quizá usted pueda decir y podamos manifestar, como Pablo lo dejó dicho, no es malo que concurramos a un lugar, sí, pero en que nos edifica. Nosotros somos apartados y somos santos, quitados de este mundo, viviendo en este mundo. Jesús en la oración allí cuando oró al Padre antes de entregar su vida en el Sermón del Monte, Él dijo lo manifiesto. Dijo, ellos no son de este mundo, Padre, le dijo Él. Ellos no son de este mundo, como yo tampoco lo soy. Debemos entonces, ¿saben qué? Apartarnos de las cosas de este mundo y no andar como los gentiles viviendo bajo la vanidad de su mente. Luego de andar bajo la vanidad de la mente, ¿saben lo que pasa? Se empieza a entenebrecer el entendimiento. ¿Sabe qué? Nos volvemos ajenos a la vida de Dios, nos enfriamos, pasamos a ser religiosos por la ignorancia que en ellos hay. Esa misma ignorancia que recuerdo ahora, que Pedro en el pórtico de Salmón le decía al pueblo de Dios, ustedes a causa de su ignorancia los llevaron a muerte y mataron la luz del mundo. Esa misma ignorancia vuelve y tiene aquel que vive una vida apartada y que no es santa para el Dios de las Escrituras, las cuales, dice después, pierden toda sensibilidad y se entregan a toda lascivia con avidez y a toda clase de impureza. La voluntad eterna de Dios es la razón de nuestra existencia y la base de nuestra salvación. Y así debe ser. Él no va a permitir que nada impida que se cumpla su voluntad en nuestras vidas, decíamos. ¿Saben qué? Dios debe intervenir cuando es necesario para que se cumpla en nosotros, para lo que Él nos llamó. En todas las circunstancias de la vida se propone hacernos crecer en Cristo, pero también, ¿sabe qué? Nos prepara para el día en que seamos como Él, experimentando la realidad expresada, como lo dijo el apóstol Juan allí en Primera de Juan 3:2, que le voy a pedir al pastor José que pueda dar una lectura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Gracias, pastor José. Amén. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nuestros cuerpos se han de transformar en gloria. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Sí, amén, porque lo veremos tal como es Él. Grande promesa, grande promesa. Me protegerá Dios de mí mismo. Entonces la respuesta es, servimos a un Dios que interviene por nosotros, como lo pudimos ver allí del versículo 28 del capítulo de Romanos. Y lo pudimos ver también en Efesios, del versículo 14 y 19 del capítulo 4. Interviene por medio del Espíritu Santo, cuidándonos, ayudándonos en nuestras oraciones, como vimos en Romanos, versículos 26 y 27. E intervendrá en las circunstancias de nuestra vida, como lo indica en Romanos, capítulo 28 al 30. Mis queridos hermanos, para poder terminar este mensaje, quiero dejarle una reflexión. Cuando hemos hablado de que el mundo gime con dolores de parto, y el mundo está con principios de dolores, podemos ver que en el mismo hay cada vez más violencia, cada vez hay más maldad en la tierra, pareciera que el amor hubiese muerto y que reina la locura sobre toda la humanidad. Podemos ver, y lo puedo ver, jóvenes totalmente destruidos, niños abandonados a precio del placer, y todo sobre decisiones de los seres humanos por interés. En muchos de los casos, aquellos seguidores de Jesucristo
le decimos al Dios de la Escritura y le manifestamos, ¿dónde está la justicia, Padre? ¿Dónde está la justicia y tu venganza? ¿Dónde está el castigo y la razón? ¿Por qué calla, Señor? ¿Por qué nos olvida? ¿Cómo puedes permitir, Padre, tanto dolor en la tierra? También nos atrevemos en muchos casos a decirle, dinos, Padre, ¿dónde está aquel Dios de Elías? Aquel Dios que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Y cuánto tiempo tardará, Padre, tu Espíritu en venir por nosotros a la tierra? ¿Sabe? Somos necios y somos torpes como los cachorros de los animales. Cómo nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. ¿Sabe? Dios aún nos sigue hablando, mis queridos hermanos en Cristo y varones. Dios aún nos sigue hablando y nos sigue contestando a todos aquellos que quiera oír. Y aún podemos percibir su propia voz. Dios nos habla y nos dice, como lo dijo allí, hablando con Job en el capítulo 38, versículo 3, ¿cómo puedo? Nos dice, ¿cómo puedo yo derramar mi espíritu si mis hijos no se vuelven totalmente a mí? ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si ustedes no se vuelven a mí? Nos dice el Dios de las Escrituras, como lo dijo allí en el Antiguo Testamento, cíñanse como varones valientes y como mujeres valientes. Yo les voy a hablar y ustedes me van a responder. Y nos habla hoy y nos dice, ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Elías? Que dejaron todo, dice el Dios de la Escritura, por seguirme a mí. ¿Dónde están? Que rompieron los compromisos con el mundo. Todo por alegrarme a mí, dice, por obedecerme. ¿Dónde están aquellos 3 hombres, aquellos varones que se leen en el libro de Daniel, del versículo 19 al 27, Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron ser metidos en un horno de fuego antes de ceder a la idolatría, para que el rey Nabucodonosor luego pudiera ver el poder y reconocer al Dios de las Escrituras? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos varones como Daniel, que inclusive prefirieron no comer la comida ni contaminarse con la comida que le daba el rey para poder obedecerle? ¿Dónde está aquel José? ¿Dónde está aquel José de las Escrituras? Tenemos un varón llamado José que ha dado testimonio durante tantos años, llevando hasta el día de hoy el mensaje del Evangelio. Y hoy nos pregunta, varones, ¿dónde está aquel José que fue vendido por sus hermanos por envidia, por una túnica de color, tirado en una cisterna, en un pozo, para luego ser llevado esclavo al extranjero, para ser luego llevado a un lugar de poder por el Dios de las Escrituras, para así no tener relaciones con la mujer de Potifar, con la esposa, para mudar al Dios de las Escrituras, para así mismo mandar a buscar a su familia y decirle a sus hermanos, no se asusten, no tengan miedo, porque yo no he de decirles nada, ni he de tomar absolutamente ninguna venganza con ustedes, porque lo que han querido hacerme mal, Dios lo ha tornado para bien. Amén. ¿Dónde está aquel José de las Escrituras? Aquellos varones como José. ¿Dónde están aquellas mujeres entregadas como Esther? ¿Dónde están? Dios dice y nos sigue diciendo, como lo dijo en 2 Corintios 7:14, si mi pueblo se volviese y me buscase, si se arrepintiese, renovando así su entrega y su fe, si me amasen, dice Dios, como aman sus caminos, y olvidaran los rencores del ayer, yo abriría la ventana de los cielos, dice el Dios de la Escritura, y la tierra sería mi poder. Si no me robasen lo que es mío y me dieran lo que a mí me corresponde, yo abriría los cielos y los colmaría de bendiciones hasta que sobreabunde, dice. Pero ¿saben qué? Para finalizar, les quiero dejar un mensaje. Dios nos sigue diciendo
como en Amós 5:4 en la antigüedad. Mientras tanto, hoy nos sigue repitiendo como en la antigüedad: buscadme y viviréis. Amén. Buscarme y viviréis. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos en Cristo, y puedan buscar y entregar su vida y servir al Dios de las Escrituras. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. La gloria a Dios, pastor. Que Dios nos ayude a pensar en lo que hemos oído, no olvidarlo y pedirle al Señor que haga una obra en nuestras vidas. Oh, Señor, amén. La venida del Señor se acerca. Amén. Cristo quiere encontrar una iglesia que le está esperando, Oh, Señor. una iglesia que está viviendo para su gloria. Oh, sí, Padre, amén. Por lo tanto, hermanos, voy a aprovechar algo del mensaje. La vida de oración del pueblo cristiano es muy importante. Amén. El próximo viernes a las 16 horas vamos a tener reunión de oración. Los que no pueden venir los viernes, los domingos 16:30 tenemos reunión de oración para que los hermanos puedan orar. Oh, Señor Padre. A veces nos preguntamos, ¿cómo se conoce nuestra vida espiritual si no oímos orar a nuestros hermanos? Oh, Señor Padre. La oración va a manifestar lo que hay en mi corazón. Oh, sí. Necesitamos orar, necesitamos hablar con nuestro Padre. Amén. Dios les bendiga. Oh, Gracias, hermanos, por el La mensaje. gloria a Dios. Dios aplique su palabra a nuestras vidas. El viernes oración. El próximo domingo, 17 horas, nos vamos a volver a reunir para adorar a Dios y escuchar un mensaje de su palabra. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Fernando que se adelante un poco y termine con las palabras de oración. Nuestro Padre amado que estás en los cielos, queremos darte gracias. Oh, gracias, Padre. Lo que hemos escuchado es tu palabra y quieras tú aplicarla a cada uno de nuestros corazones. Amén, Padre, Señor. Gracias porque tú de una y de otra manera nos Gracias. estás mostrando Amén, que Padre. tu venida está muy pronto. Oh, Señor Oh, Padre. Señor. Y tú nos ayudes a poder estar preparados para ese gran día. Amén. Gracias por tu siervo que has Oh, usado. Señor Padre. Gracias, Bendice, Padre. Señor, Amén, Padre, y Señor. sigue usando para la gloria de Dios. Oh, Amén. sí, Padre, Amén. amén, Señor. Gracias por aquellos que han escuchado a través de las redes sociales. Oh, Oh, sí, gracias, Padre. Padre, También tu Señor. palabra puede obrar en sus vidas Amén. Oh, y puedan Señor. alcanzar salvación y vida eterna. Oh, Amén. sí, Padre, amén. Te damos gracias, nos encomendamos en tus manos. Despídenos con tu paz y tu bendición. Te lo pedimos orando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Una buena semana, mis queridos hermanos, con la ayuda del Señor. Amén. Gracias.